Romanos capítulo 4, empezamos por el último versículo del capítulo 3, ¿sí? Dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Bueno, ahí por ahí no se entendía bien eso, ¿no? Ahí hay una declaración, ¿no? Dice: al confesar su culpa y justa condenación, el pecador confirma la ley en cuanto al uso correcto y el honor de dicha ley. Actuando en favor del pecador, Cristo confirma la ley, obedeciendo sus preceptos y sufriendo el castigo y muerte, ¿sí? Bien, significa entonces que por ahí alguien podría llegar a decir: bueno, entonces la ley, todo aquello de la ley, ¿para qué, no? ¿Para qué sirvió? No sirvió para nada, no dice el apóstol, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Entonces cuando uno dice: bueno, yo soy un pecador, ¿sí? Soy un pecador que no puedo justificarme a mí mismo, estoy diciendo entonces que la ley tiene razón, que la ley es justa, ¿sí? Y lo que yo estoy diciendo en realidad es que yo no puedo cumplir esas demandas justas de Dios, ¿sí? Entonces yo por la fe me pongo en las manos de Dios y acepto a Jesucristo como Salvador, como mi Salvador, porque yo no puedo cumplir esa ley, ¿sí? Y el Señor Jesucristo sí la cumplió, muriendo en la cruz y sufriendo el castigo por nuestros pecados, ¿sí? Él cumplió la ley en lugar nuestro. Entonces en el capítulo 4, ¿sí? Va a hablar entonces, como dice ahí, de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso ilustrado a través de la vida de Abraham y algo que dijo David, ¿sí? O la vida de David, ¿sí? Bien, dice capítulo 4, versículo 1: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Después dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Bueno, entonces ahí más o menos creo que todos conocemos algo de Abraham, ¿sí? Pero si nos preguntamos quién fue Abraham, ¿sí? O alguien que no sabe, es el primero de los así llamados patriarcas, ¿sí? Y el que da origen al pueblo terrenal de Dios, el pueblo de Israel, ¿sí? Es muy importante en la Escritura y es llamado el padre de la fe, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito acerca de él. Si después ustedes quieren estudiar la historia de Abraham, ahí está anotado, así empieza en Génesis capítulo 11, versículo 25, y de ahí en adelante. Si quieren, vemos rápidamente, ¿sí? No podemos ver en detalle la historia, pero se puede ver algo, ¿sí? Génesis capítulo 11, versículo 25. Leemos hasta el final del capítulo. Dice: y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Versículo 31 del capítulo 11 de Génesis dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán,
y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y el capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Bien, entonces ahí empieza la historia de el pueblo de Israel prácticamente, ¿sí? Del primer patriarca y el primer llamado en el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora uno lee así, lee rápido, y bueno, el capítulo 4 de Romanos entonces va a hablar esto, ¿cierto? La justificación por fe, y va a hablar de la fe de Abraham, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, lee eso y quizás no toma dimensión de lo que está diciendo, ¿sí? Miren, allá está Ur de los Caldeos, ¿sí? Golfo Pérsico, ahora en la actualidad, ahí está Irán, más o menos ahí, ¿sí? Todo eso que está en rojo es la ruta más o menos que recorrió Abraham. Son, según algunos, 400 kilómetros, ¿sí? Según otros son 600, bueno, más o menos eso, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, Ur de los Caldeos, ¿sí? Por ahí hay algunas imágenes, quizás para después, pero eso era Ur de los Caldeos, ¿sí? En la reconstrucción ahí, no sé si... Eso es en la actualidad, y en la década del 70 dice que reconstruyeron un poco por el tema del turismo, ¿sí? No sé si Irán o Irak, creo que es donde estaba Saddam Hussein, esa parte ahí, ¿no? Bueno, eso es para que tengamos una idea, ¿no? Entonces uno dice, este hombre, una ciudad idólatra, como Ur de los Caldeos, no se sabe de qué manera él ha escuchado la voz de Dios, ¿sí? Él no es idólatra, él adora a Dios, no se sabe de qué manera él entiende que Dios le dice que tiene que dejar ese lugar, la ciudad, ¿sí? Una ciudad de aquella época, pero una ciudad al fin, ¿sí? Con otra gente, con comodidades, y se va, dice, en otra parte de la escritura dice, salió sin saber a dónde iba, solamente decía, Dios me llama, y allá fue, ¿sí? Y la familia también, ahí el padre, creo que es que leímos, el que toma la iniciativa al principio, no se sabe por qué, ¿sí? El hecho es que Abraham obedece, ¿sí? Entonces la discusión acá en el capítulo 4 va a ser la fe o las obras de la ley, o las buenas obras, ¿sí? ¿Qué es lo que salva, ¿sí? Entonces ahí vemos en Abraham una obra, podemos decir, ¿no? Hay que tomarse ese trabajo, agarrar todas sus cosas y irse, ¿no? Como si nosotros Dios nos dijera hoy, dejá San Rafael, dejá la iglesia del Comandante Torres, dejá a tus parientes y andate, no sé, al corazón de la selva o al África, no sé, ¿ah? No sería una decisión, supongo yo, sencilla, ¿cierto? Cada uno de ustedes piénselo. Bueno, ahí después vamos a ver eso, no sé si quedó en orden la imagen. Dice que Abraham también, otra de las cosas, Dios le prometió una descendencia, ¿sí? Dice que él no se debilitó, sino que creyó y recibió fuerzas, y dice que él, siendo de casi 100 años, y algunos dicen, no se sabe si dice al considerarse él ya como un cuerpo muerto, ¿sí? O no sé, pero él no se debilitó, y al considerar a Sara también dice cerca de 90 años, Sara era estéril, ¿sí? Y Dios le prometió un hijo, y ese hijo vino muchos años después, pero él creyó que el Señor era fiel y que se lo iba a dar, ¿sí? Bueno, también dice, por la fe habitó en tiendas, ¿sí? Después también está la otra parte, cuando Dios le pide que lo sacrifique a Isaac, ¿sí? Este era el patriarca Abraham, ¿sí? Entonces Dios le prometió, le dijo, andate de tu tierra, se fue. Dios le prometió un hijo, el hijo llegó, no sé, son 25 años después, 25 años, ¿sí? Cuando él ya tenía 100 años, su esposa 90, y andando el tiempo, sí, cuando ya Isaac era un adolescente, un jovencito, Dios le dice que lo sacrifique en el altar. Y Abraham no duda nada, dice, bueno, sacrificarlo, lo lleva, lo sube al monte, lo pone ahí en la leña y lo va a sacrificar. Está a punto de sacrificarlo, ¿sí? Dice que tendió la mano con el cuchillo y ya lo iba a sacrificar, y una voz del cielo le dijo que
no lo hiciera. Pero dice, si uno lee ahí en Hebreos, creo que dice, que él pensó que Dios se lo iba a resucitar al hijo, ¿sí? Donde dice también en sentido figurado lo volvió a recibir, ¿sí? Eso es una figura de nuestro Padre y el Señor. Pero bueno, eso es para que vean un poquito esto, ¿sí? Que a veces decimos la fe, las obras y lo que pensaba y la forma en que Abraham tomaba las cosas que Dios le decía, ¿no? Por eso él es considerado el padre de la fe. Y acá el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Esa es toda la definición de la justificación de Abraham. ¿Cómo llegó Abraham a ser un creyente o a ser salvo? Creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? No son las obras, sino la fe que lo hizo hacer esas obras, ¿sí? Bueno, eso ya lo habíamos visto. Bueno, hay algunos datos acerca de Ur, ¿sí? No sé si... Una antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Bueno, ahí dice la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Bueno, después lo vemos eso, pero esto miren. Ahí habla Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Bueno, y ahí sigue después, ¿no? Pero esto, ¿sí? Están las dos cosas, ¿sí? A ver, si yo digo, bueno, ¿se acuerdan cuando dimos el ejemplo de ese hombre que era equilibrista? Que ponía la soga en las cataratas del Niágara, ¿sí? Y él era equilibrista, dice que era un equilibrista muy capaz, entonces él pasaba caminando, dice que pasaba con una carretilla, bueno, hacía lo que quería ahí, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar por esta soga al otro lado? Dice, ¿y cuántos creen que puedo pasar con una persona sobre los hombros? Todos dijeron, sí, creemos. Bueno, a ver quién viene, ¿sí? Y nadie se animó, ¿sí? Solamente el representante de él fue el que se animó. Pero eso es una definición de fe, ¿sí? Entonces yo digo, sí, yo tengo fe. Bueno, a ver, ¿no? Decía un dicho español, ¿sí? No me acuerdo bien cómo era, pero algo así como que la resolución del corazón se ve en el presupuesto, decía, ¿sí? O algo así. ¿Ah? Decía, bueno, no sé, salvemos a las ballenas, ¿sí? Las ballenas, que dice, bueno, hacen falta que pongamos, no sé, 3.000 pesos por mes cada uno. Y ahí se ve la resolución, ¿cierto? A ver, ¿cuán decididos estamos a salvar las ballenas, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? La fe es eso, ¿sí? Si yo tengo fe, pero no actúo en base a esa fe, entonces eso no es fe, ¿sí? La fe me lleva a obrar, ¿sí? Si yo tengo fe en Dios, me lleva a orar, ¿sí? Ahora, si yo solamente obro, pero no creo en Dios, lo hago como una religión, o lo hago como algo para que me vean, o algo externo, pero en realidad yo no creo en Dios, eso tampoco sirve, ¿no? O sea que van las dos cosas. Pero primero viene la fe, ¿sí? Primero tengo que creer, ¿sí? Creer en Dios, creer en el Señor y actuar en base a eso, ¿sí? Bien. Y después viene entonces la parte de lo que sería un poco aparte, ¿no? Pero y si se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, bueno, eso es otra parte, pero ese versículo es fundamental, ¿sí? Y creyó a Jehová, o creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está ahí en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis, ¿sí?
Y en esa definición también está bien, ¿sí? Dice, miren, nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfectamente justos, sino contándonos como perfectamente justos. Después de que somos contados como justos, entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justos, culminando en nuestra resurrección, ¿sí? O sea, primero Dios hace la obra y nos declara justos, ¿sí? Nos justifica. Primero somos salvos, ¿sí? Dios hizo la obra en la cruz, nosotros creemos en Él, ¿sí? Ahí se produce esa unión, somos salvos, y después Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Bien. Bien, sigamos ahí. No sé cómo estamos. Dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿sí? Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, eso mire, entonces ahí la palabra contado dice es logizomai, era utilizada en los documentos seculares primitivos, poner a cuenta de uno, ¿sí? Una transferencia, ¿sí? Como nos conocemos nosotros ahora, ¿sí? Entonces dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Nosotros sabemos esto, ¿sí? Que va a trabajar, ¿sí? No está haciendo algo gratuito, está esperando una recompensa. Ahora, si usted no obra, sino que cree, dice aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿sí? Bien. Bien, hay una palabra también, esa palabra charis, ¿sí? Dice la antigua palabra griega, traducida gracia, ¿no? Tenía el significado en los autores clásicos de un favor hecho de una generosidad espontánea del corazón, ¿sí? Dice el cual no tiene la expectación de algo a cambio, ¿sí? La gracia entonces, pero la idea en aquel entonces era gracia, era un favor inmerecido, ¿sí? Pero siempre se pensaba en una persona, no en una persona que había hecho algo malo, ¿sí? Otorgar gracia, por ejemplo, a un súbdito o algo así, pero cuando dice llega el Nuevo Testamento, esa palabra, gracia, toma un nuevo significado, ¿sí? Es el favor inmerecido de Dios a personas que no lo merecen y más, son personas que merecen la condenación, ¿sí? Entonces, pasa a tener un significado todavía mayor, ¿sí? Bien. Vamos a pasar eso. Dice la frase paradójica, aquel que justifica al impío. Dice, no sugiere que la justificación es una ficción, ya sea legal o de algún otro tipo, sino que es un milagro, ¿sí? Yo el otro día, bueno, cuando en la cena sí, que ahí Alan pidió la canción Glorioso Intercambio, ¿sí? Yo creo que a usted le pasa lo mismo, siempre que pensamos en esa canción pensamos en quién, en Barrabás, ¿cierto? Yo siempre pienso en Barrabás, yo creo que está basada en eso, ¿sí? Y bueno, nosotros ahí podemos ver, sí, yo creo en esto, ¿sí? El Señor Jesucristo cumpliendo, tomando el lugar de Barrabás, ¿sí? Yo creo que es así, es a ese nivel, ¿sí? Decía un hermano, yo pensaba en esto, ¿sí? Quizás los mismos grillos que usó o las mismas cadenas que usaba Barrabás las pasó a usar el Señor. Tal vez, probablemente, digo yo, ¿no? La misma celda donde estaba Barrabás fue la celda donde pasó a estar el Señor, ¿sí? Decía un hermano, de repente Barrabás estaba ahí adentro, dice, jugando al tatetí, dice, hermano, ¿sí? Y de repente está afuera, dice, tratando de acomodar sus ojos a la luz del día, ¿sí? Está liberado, ¿sí? Y un ejemplo perfecto de lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿sí? De la gracia que hemos recibido, estamos hablando de esto, ¿sí? Recibimos ese favor inmerecido, y el Señor a su vez recibió un castigo también inmerecido, ¿sí? Bien, ahí bueno, después habla de David, ¿sí? Abraham, yo le mostré todo esto, ¿sí?
pero no es que Abraham era perfecto. Si ustedes leen la historia de Abraham, van a ver que cuando iba llegando a Egipto, se dio cuenta de que su señora era muy linda, entonces dice, acá me van a matar a mí para quedarse con vos, le dijo en pocas palabras. Entonces vos vas a decir que sos mi hermana. Dice que eso era medio verdad y medio mentira, ¿no? Bueno, ahí tiene una falla de Abraham. Después, en algún momento también, ahí cuando nace Ismael, ¿sí? por incitación de su esposa, ¿sí? Qué sé yo, él quiere que la descendencia venga desde ahí, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí vienen los árabes. O sea, lo que yo quiero decir es esto, que Abraham fue justificado por la fe, ¿sí? Por creer en Dios, pero él también tenía sus fallas, ¿no? Después ahí está David, ¿sí? David acá en el versículo 6 habla de David, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y David ahí sabía, ¿no? Uno fue lo de Betsabé y lo otro fue lo del censo del pueblo, ¿sí? Entonces él ahí sufrió grandemente por eso y realmente si nosotros vemos ahí el Salmo 32 y creo que el otro es el Salmo 51 también, donde él manifiesta todo el proceso que pasó, ¿no? Bueno, ahí el 32 sería lo que acabamos de leer, ¿sí? Después ustedes ven, pero él sabía entonces lo que era eso, ¿sí? Ser justificado por la fe y saber que uno no tiene nada que aportar, ¿sí? Y vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Versículos 9 a 12, dice, después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas. Leemos del 13 al 25. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Vemos hasta ahí, ¿sí? Bueno, fe y gracia, ¿no? La gracia dice solo puede recibirse por fe, porque es dada sin considerar nada de quien la recibe. La promesa solo puede ser firme si es de acuerdo a la gracia, si depende de Dios y no del hombre, ¿sí? ¿Se entiende esto, sí? Sí, solamente puede haber gracia si se recibe por fe, o las dos cosas van de la mano, ¿sí? Yo no puedo esperar gracia de Dios, ¿sí? El favor inmerecido de Dios, si al mismo tiempo yo estoy tratando de ser suficiente, de valerme por mí mismo, ¿sí? Mientras yo diga, bueno, yo puedo, ¿sí? Yo no necesito a Dios, yo puedo alcanzar la salvación, ¿sí? Puedo portarme lo suficientemente bien, puedo hacer la suficiente cantidad de obras,
entonces yo no recibo la gracia, la dejo ahí, ¿sí? Ahora, cuando yo digo, me doy cuenta que no puedo, ¿sí? Que soy un pecador perdido, ¿sí? Que soy un pecador que intenta salir del pozo y sigue ahí, ¿sí? Entonces digo, bueno, Señor, salvame, Señor, ayúdame, ahí recibo la gracia, ¿sí? Mientras yo no me dé cuenta de eso, ¿sí? Mientras yo crea que en mí hay algo que Dios puede mirar y rescatar como valioso, ¿sí? En mi ser humano, ¿sí? En mí como ser humano, como persona, entonces yo no recibo la gracia de Dios. Ahora, cuando me doy cuenta, entonces digo, estoy completamente perdido, ¿sí? Y uno tiene que llegar a este entendimiento, ¿sí? Decir, bueno, completamente perdido, y si el Señor me condena, está haciendo lo justo, está haciendo lo que está bien. Entonces recién ahí yo recibo ese favor inmerecido de Dios, ¿sí? Recibo esa obra que no la merezco de ninguna manera, ahí la recibo, ¿sí? Bien. Bueno, y ahí cuando habla de la promesa también, solamente puede ser firme si viene por gracia, ¿sí? O sea, si depende de Dios, ¿sí? Si Dios promete algo y depende de Él, y yo lo recibo por fe, entonces ahí esa promesa es firme. Ahora, si depende de lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda, en algún momento voy a fallar, ¿sí? Muy poquito andar voy a fallar, y podemos ver cualquier caso en la Escritura, ¿sí? Podemos ver a Adán, ¿sí? Podemos ver el pueblo de Israel bajo la ley, ¿sí? Ellos aceptaron voluntariamente someterse a la ley, ¿sí? Al poquito tiempo fallaron, y toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una historia de fracaso, ¿ah? De querer obedecer la ley y no poder hacerlo, ¿sí? Eso está puesto ahí, ya lo hemos dicho antes, para que el ser humano se dé cuenta, para que el hombre llegue, o sea, el fin de la ley es ese, ¿sí? Darnos cuenta que no podemos, ¿sí? Que necesitamos esa soga, esa cuerda, ese salvavidas que viene desde arriba, ¿sí? Bien. Bien, ahí no hemos leído esa parte todavía, pero dice, vamos a tratar de terminar, ¿sí? Que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Bien. Y esto, si veía ahí uno, pero dice, la existencia del pueblo terrenal del Señor es un milagro. Un hombre casi muerto, ¿sí? Yo no lo había mirado tan así, o no sé, pero dice que ellos cuando tenían que traer ahí las primicias al altar, ¿sí? Ellos cuando empezaban la producción en su finca, en su campo, ¿no? Tenían que traer de las primicias, dice que ellos tenían que hablar así, dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Bueno, sigue la historia. Pero era imposible que existiera el pueblo de Israel. Si nos ponemos a verlo, era imposible. Por esto que hemos dicho de Abraham, la situación en que estaba, ¿sí? Ellos existen, el pueblo de Israel existe por un milagro de Dios, ¿sí? Por eso fue posible. Yo por ahí pensaba, porque dice que los hebreos no cuentan más allá de Abraham. Les preguntaban, ¿ustedes no se consideran, la genealogía no ponen a Noé? No, es nosotros de Abraham para adelante. Pero si uno ve, era imposible que Abraham pudiera tener un descendiente, ¿sí? Y ellos existen por un milagro de Dios. Y el pueblo celestial, o el pueblo espiritual de Dios, que somos nosotros, también existimos
por un milagro, ¿sí? Era imposible que nosotros fuéramos pueblo de Dios, ¿sí? Completamente imposible. Si no fuera por ese milagro que es la obra del Señor Jesucristo en la cruz, por nosotros hoy no seríamos un pueblo. Seríamos cada uno desparramados sus cosas, perdidos, como dice ahí, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar acá, pero esto para que nosotros, no se puede dar ahora en este ratito todo lo que hay, ¿no? Y se me han quedado un montón de cosas, pero es para que repasemos después del capítulo 4, repasemos la historia de Abraham, ¿sí? Pensemos en lo que es la justificación, ¿sí? Más allá, yo creo que nosotros ya entendemos todo esto, ¿sí? Que no depende de la ley, que no depende de las obras, ¿sí? Sabemos cómo es nuestra justificación y nuestra salvación. Y que pensemos en esta palabrita tan chiquitita que es fe y lo importante que es, ¿sí? Eso es lo que mueve todo. Decía el coro, fe mueve las manos de Dios. El coro. Nosotros pensemos en eso, ¿sí? La fe permitió que Abraham cambiara todo lo que era, cambiara su vida y fuera el padre de la fe, el padre del pueblo terrenal de Dios y también padre de los que habíamos de creer, dice, ¿sí? Y la fe ha cambiado nuestras vidas también, ¿sí? Si no fuera por aquel día cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nuestras vidas seguirían a la perdición, ¿sí? Pero pensemos como creyentes, ya siendo del Señor el lugar de la fe en nuestra vida, ¿sí? Está esto, ¿sí? Decía, bueno, Abraham creyó y agarró su bolsito, ¿sí? Agarró sus maletas y se fue, sin saber a dónde iba, pero sabiendo que Dios lo llevaba, ¿sí? Entonces la fe fue algo importante en su vida, ¿sí? Produjo cambios importantes. No fue el mismo desde que él decidió, vamos a decir así, que él decidió obedecer, ¿sí? No fue la misma persona, no fue la misma vida. Pensemos nosotros, ya somos creyentes, ya hemos recibido la palabra de Dios. Bueno, pensemos en esto, ¿sí? Si yo estoy viviendo por fe, actuando por fe, o mi vida está en eso, tomando decisiones en mi vida que tienen que ver con la fe, con lo que yo creo, o sea, con lo que Dios dice, ¿entiende, no? Entonces las decisiones que yo tomo, el rumbo que va tomando mi vida va de acuerdo a eso, o si yo estoy tomando decisiones de acuerdo a mi parecer directamente sin tener en cuenta lo que Dios quiere para mi vida, ¿sí? Entonces dejamos acá.